Buenas noches y bienvenidos a nuestro webinario. ¿Qué es el síndrome de Lynch? Los temas que se cubrirán esta noche son primordiales para nuestra comunidad. Hasta el 90% de los millones de personas que tendrían una mutación hereditaria que les causa o predispone el cáncer desconoce su riesgo. Mi nombre es María. Soy miembro de la comunidad FORCE. FORCE mejora las vidas de millones de personas y familias que enfrentan cáncer hereditarios de seno, ovario, páncreas, próstata y colorectal. Nuestra comunidad incluye personas con mutaciones genéticas y otras mutaciones genéticas hereditarias y aquellas diagnosticadas con síndrome de Lynch. Logramos la misión de FORCE a través de nuestros esfuerzos de educación, apoyo y promoción y investigación. No importa su mutación hereditaria o diagnóstico, FORCE y nuestros voluntarios capacitados están disponibles para ayudarlo. Visite nuestro web para obtener información revisado por expertos y acceder a nuestros programas de soporte. Incluye las reuniones virtuales de Zoom, nuestro programa de emparejamiento de navegación entre pares y nuestros foros de mensaje en línea. En este momento nos gustaría reconocer a nuestros patrocinadores por hacer esta posible programación y por su continuo apoyo a FORCE y la comunidad de cáncer hereditario. Nuestra presentadora esta noche es Laura Moreno. Este seminario fue proporcionado a una descripción general introductoria del síndrome de Lynch. Conozca los riesgos de cáncer asociados con una mutación hereditaria y las opciones de gestión de riesgos para personas con una mutación hereditaria y uno de estos genes. Laura Monero es consejera genética de cáncer en Cancer Treatment Centers of America y City of Hope. Laura obtuvo su maestría en salud pública con concentración en asesoramiento genético en 2020 de la Universidad del Sur de Florida. Ha realizado múltiples publicaciones en el Journal of Genetic Counseling y en otros lugares sobre las disparidades de salud en el campo de asesoramiento genético y las vías de educación sobre el cáncer para poblaciones minoritarias. Después de su presentación, realizamos una sesión de preguntas y respuestas para responder las muchas preguntas que nos envió. Haremos lo posible para abordar cada uno de ellos. No brindamos asesoramiento médico esta noche. Comuníquese con su médico si tiene alguna pregunta específica o urgente. Okay. Gracias, María, por la introducción. Entonces, y bueno, es un gusto tenerlos a todos en el día de hoy. Y bueno, los objetivos para la presentación de hoy van a ser aprender acerca de la causa del síndrome de Lynch, identificar los factores de riesgos asociados con este síndrome y también identificar el tipo de cánceres que están asociados con el síndrome de Lynch, aprender a cómo se diagnostica el síndrome de Lynch y reconocer el patrón hereditario y también conocer un poco más acerca de las recomendaciones a seguir si usted o tiene el síndrome de Lynch o de pronto conoce a alguna persona que tenga el síndrome de Lynch. Entonces, bueno, para empezar, la pregunta más importante, ¿qué es el síndrome de Lynch? El síndrome de Lynch es una condición genética que aumenta el riesgo de algunos cánceres. La condición se llama síndrome de Lynch porque fue nombrada en honor al doctor Henry Lynch, que fue el que caracterizó e enfatizó la importancia de estas familias que estaban siendo diagnosticadas con cáncer de colon, cáncer de útero a una edad bastante temprana y bueno, de ahí él reconoció como que el patrón de herencia de estas familias y por lo tanto ahí fue cuando se descubrió que este patrón de herencia
o este patrón de cánceres en estas familias, pues tenían que ver con unas mutaciones hereditarias, lo que el día de hoy conocemos como el síndrome de Lynch. Para unas personas, el síndrome de Lynch también se puede conocer como el síndrome de cáncer colorectal hereditario no polipósico, aunque este término en verdad no captura todos los cánceres que están asociados con el síndrome de Lynch, ya que el síndrome de Lynch no está asociado solamente con el cáncer colorectal. Entonces, como acabé de mencionar, el síndrome de Lynch es una condición genética, por lo cual es importante de hablar un poco acerca de cómo la genética está asociada con el riesgo de cáncer. Entonces, bueno, todos estamos hechos de miles de millones de células. Las células también se conocen como la unidad de nuestra vida. Porque, bueno, de las células salen los tejidos, de los tejidos salen los órganos, de los órganos el sistema y de los sistemas, bueno, ya se compone todo el cuerpo. Entonces, dentro de estas células están nuestros genes. Y nuestros genes contienen instrucciones para que nuestro cuerpo funcione. Entonces, la manera que a mí me gusta pensar en describir los genes, o como los describo usualmente a mis pacientes, es como nuestro ADN, nuestros genes son como una biblioteca. Entonces, cada gen tiene un código que nuestro cuerpo puede leer para determinar cierta función. Sabemos que, bueno, muchas veces las personas están familiarizadas con los genes en cuanto a las características físicas. Por ejemplo, tendemos a decir, bueno, hay un gen que de pronto puede predeterminar que la persona sea un poco más alta o más pequeña, o que tenga los ojos azules, o que tenga los ojos marrones, o que tenga el cabello lacio versus ondulado, etcétera. Pero también hay genes en nuestro cuerpo que no solamente están encargados de nuestras características físicas, sino que también tienen otras funciones, como por ejemplo proteger nuestras células, mantener nuestras células saludables. Y al estos genes tener esa función, pues ellos están proveniendo una barrera protectora contra el cáncer. Entonces se puede decir que nosotros todos nacemos como con una protección contra el cáncer que nuestros genes nos dan. Pero ¿qué sucede cuando alguno de estos genes que está relacionado con el cáncer, o que, bueno, la función de este gen es protegernos contra el cáncer? ¿Qué pasa cuando no funciona? Entonces, esto es cuando nosotros llamamos que hay una mutación, o sea, que unas mutaciones patogénicas en estos genes, pues pueden incrementar el riesgo de cáncer. Y la manera en que esto sucede es como, bueno, expliqué anteriormente, nuestros genes trabajan como códigos que nuestro cuerpo puede leer para determinar cierta función. Tener una mutación genética es como tener un error en ese código, al punto de que el cuerpo ya no puede leer ese código. Entonces es como si nosotros tuviéramos las instrucciones para hacer algo, pero entonces vamos a abrir ese libro de instrucciones y ahora las instrucciones, bueno, de pronto se borraron o están traducidas en un lenguaje que no conocemos, y pues entonces no podemos leer las instrucciones. Por lo tanto, el producto que queremos hacer pues no va a funcionar como queríamos que funcione, porque no tuvimos esas instrucciones para hacerlo. Asimismo pasa en nuestro cuerpo cuando hay mutaciones genéticas. Hay un cambio en ese código genético, lo que hace que el cuerpo no lo pueda leer, y por lo tanto entonces ese gen ya no funciona como debe funcionar. Así que si esas mutaciones genéticas pasan en un gen asociado contra el cáncer, pues sabemos que la función de ese gen es proteger al individuo contra el cáncer, crear una barrera protectora. Pero si el cuerpo no puede leer ese código para crear esa barrera protectora, pues ahí es que sabemos que las personas que tienen mutaciones en estos genes asociados contra el cáncer, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de su vida, porque esa mutación pues prohibió que esa barrera protectora se creara como se tenía que crear, incrementando entonces el riesgo contra el cáncer. Entonces, cuando hablamos de mutaciones, que son cambios, bueno, en los genes, hay dos tipos de mutaciones. Están las mutaciones somáticas y las mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas también se conocen como mutaciones adquiridas, lo cual quiere decir que estas mutaciones las
los individuos no nacen con ellas. Estas mutaciones no se heredan de nuestros familiares, no se pueden pasar a otras generaciones. Estas mutaciones somáticas son muy específicas al tipo de célula que estas mutaciones afectan. Por ejemplo, si hay un tumor en la parte del seno, por ejemplo, y hay mutaciones somáticas, quieren decir que solamente las células del seno están afectadas. Ninguna otra célula del cuerpo está afectada. Fue una mutación que se adquirió al recorrido de la vida de esta persona. La persona no nació con estas mutaciones y estas mutaciones no se pueden pasar pues a la siguiente generación. Determinar si una persona tiene una mutación somática o no es importante en el campo de cáncer porque la determinación de estas mutaciones pueden ayudar a algunos pacientes a determinar qué tipo de tratamiento pues va a ser más favorable. Ahora, las mutaciones germinales o las mutaciones hereditarias son las que afectan las células reproductivas y por lo tanto se pueden pasar de una generación a la siguiente. Estas mutaciones germinales o hereditarias son las que causan el cáncer hereditario. Entonces, bueno, ya que hablamos un poco de la genética, por qué la genética está relacionada contra el cáncer, qué tipos de mutaciones hay, entonces yo creo que ya podemos dar un poquito más de introducción acerca de cuál es la causa del síndrome de Lynch. Entonces, el síndrome de Lynch es causado por una mutación patogénica germinal o hereditaria en cualquiera de los siguientes genes. Está el gen MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EPCAM. Estos genes son responsables de reparar los errores en el código genético que se producen durante la división celular. Así que como hablaba previamente, estos genes que están asociados con el síndrome de Lynch, su función es proteger nuestras células, mantenerlas saludables y así prevenir el desarrollo de cáncer. Pero cuando hay mutaciones en estos genes, ahí es cuando se desarrolla el síndrome de Lynch. Y ya que sabemos que el síndrome de Lynch es causado por una mutación genética o hereditaria, entonces es importante hablar de cómo se hereda el síndrome de Lynch. Entonces, el síndrome de Lynch se conoce como, o el patrón de herencia del síndrome de Lynch es llamado es una condición llamada autosómica dominante. Autosómica quiere decir que la condición puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres. Dominante quiere decir que una sola mutación en una de las dos copias de uno de los siguientes genes, los cuales acabé de describir, que están relacionados con el síndrome de Lynch, pues puede causar el síndrome de Lynch. Ahora, la razón por la que hablo de una sola mutación en una de las dos copias es porque cuando hablamos de genética, es importante reconocer que nosotros heredamos la mitad de nuestros genes por la parte paterna y la otra mitad por la parte materna. Esta es la razón por la que nos parecemos a nuestros padres. Entonces, por cada gen que nosotros tenemos dos copias de cada gen, una copia materna y una copia paterna. Cuando una persona tiene una mutación que está relacionada con el síndrome de Lynch, entonces lo que pasa es que una de esas dos copias, ya sea la copia materna o la copia paterna, sabemos que no importa porque esta condición es autosómica, lo que quiere decir que afecta tanto a los hombres como a las mujeres, así que la mutación puede venir tanto del padre como de la madre, no importa de dónde venga. Lo importante es que si una de esas dos copias del gen, ya sea la materna o la paterna, tiene una mutación, pues eso es lo que incrementa los riesgos de cánceres asociados con el síndrome de Lynch si la mutación está en uno de estos genes que está relacionado con esta condición. Y también es importante saber que, como ya mencioné, nosotros heredamos la mitad de nuestros genes de parte paterna, la mitad de parte materna, lo que quiere decir que cuando nosotros tenemos hijos, pues
les pasamos la mitad de nuestros genes. Así que si nosotros tenemos una mutación en una de las dos copias de cualquier gen, incluyendo los genes del síndrome de Lynch, y hay una condición que sea autosómica dominante, quiere decir que nuestros hijos tienen el 50% de probabilidad de también obtener esta misma mutación, este mismo cambio en ese mismo gen. Pero también tienen un 50% de no tener esa mutación, ya que cuando hay síndrome de Lynch es una sola copia la que está afectada. Síndrome de Lynch, cuando hay mutaciones en uno de estos genes relacionados con esta condición, aumenta el riesgo de cáncer colorectal y el riesgo del cáncer uterino. Estos son los dos cánceres más comunes que están relacionados con el síndrome de Lynch. Aunque también hay otros cánceres asociados con esta condición, los cuales pueden incluir cáncer de ovario, estómago, intestino delgado, tracto urinario, bilar, cerebro, un tipo de cáncer de cerebro que se llama glioblastoma, o unos tipos de cánceres de piel, páncreas y próstata. Ahora, lo que es importante recalcar acerca del síndrome de Lynch es que el riesgo de cáncer varía según el gen afectado. La manera que a mí me gusta describir, esto es que nuestros genes, tanto como nosotros, son muy únicos. Así que cada gen provee una barrera protectora diferente. Así que dependiendo de qué gen esté afectado, así sea uno de los 5 genes que cause la misma condición como el síndrome de Lynch, cada riesgo de cáncer va a depender del tipo de gen que esté afectado. Así sea la misma condición, el tipo de gen que esté afectado nos dice qué tanto riesgo hay de cáncer. Y también, también se tiene que, estos riesgos se tienen que también combinar con el historial familiar para poder hacer lo que en la consejería genética nosotros llamamos una evaluación de riesgo hereditario. También es importante recalcar que tener una mutación en un gen relacionado con el síndrome de Lynch no significa que la persona que la tenga vaya a desarrollar cáncer. Esto significa solamente que la persona tiene un mayor riesgo. Entonces, por lo tanto, es importante saber esta información lo más temprano posible para poder prevenir el riesgo contra el cáncer. Y aquí quería dar un ejemplo de cómo cada gen es único, así cause la misma condición como los genes relacionados con el síndrome de Lynch. Por ejemplo, mencioné que tanto el gen, las mutaciones en el gen MLH1 como las mutaciones en el gen PMS2 causan el síndrome de Lynch. Sin embargo, si vemos esta tabla de riesgo, vemos que las personas que tienen mutaciones hereditarias en el gen MLH1 tienen un riesgo más grande de desarrollar cáncer de colon que las personas que tienen una mutación en el gen PMS2. Aquí vemos, por ejemplo, que el riesgo de cáncer colorectal en las personas que tienen mutaciones en el gen MLH1 es de 46 a 61%, y después podemos ver que en el caso de las mutaciones de PMS2 estamos hablando de un 8.7 al 20%. Así que como los riesgos son diferentes, asimismo las recomendaciones tienen que ser diferentes. Ahora quería también hablar de, los factores de riesgos asociados con el síndrome de Lynch. Así que, ¿cómo sé si yo estoy en riesgo de tener síndrome de Lynch? ¿Qué tengo que hacer para saber si estoy a riesgo? Entonces lo más importante es reconocer que un individuo con cáncer relacionado con el síndrome de Lynch, ya sea cáncer colorectal, cáncer uterino, que son los más comunes, o de pronto un cáncer de estómago, o un cáncer, de próstata, cáncer de ovario, y los cánceres que mencioné anteriormente. Si esta persona tiene uno de estos cánceres y el diagnóstico fue antes de los 50 años, este es un factor de riesgo
contra el síndrome de Lynch, porque usualmente los cánceres que están asociados con este síndrome se desarrollan a una edad temprana. No quiere decir que todos los cánceres que están relacionados con el síndrome de Lynch se desarrollan antes de los 50 años, pero tener un diagnóstico de estos cánceres antes de los 50 años es considerado un factor de riesgo. También si la persona tiene más de un diagnóstico de cáncer relacionado con el síndrome de Lynch, así que si de pronto veo un paciente que viene a la clínica y desarrolló cáncer colorectal a los 60 años, pero también desarrolló cáncer uterino a los 40. Entonces, esa misma persona ha tenido 2 cánceres relacionados con el síndrome de Lynch, pues es una persona que debe ser referida al departamento de genética para evaluar la probabilidad de que esta persona, bueno, tenga el síndrome de Lynch y si lo tiene, pues poder detectarlo. También si la persona tiene un diagnóstico de cáncer relacionado con el síndrome de Lynch y también tiene un historial familiar de cánceres que están relacionados con este síndrome. Por ejemplo, si el paciente desarrolló cáncer de colon a los 60 años, pero su hermana tuvo cáncer de útero a los 40 y su papá tuvo cáncer de colon a los 48 y su abuelo tuvo cáncer de próstata. Entonces sabemos que, bueno, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer uterino, todos estos cánceres están relacionados con el síndrome de Lynch. Así que así el paciente haya sido diagnosticado a los 60 años, pues su historial familiar le accede a que sea referido al departamento de genética para una evaluación. También hay ciertos riesgos hay ciertos modelos de riesgo en que se puede calcular si un individuo tiene más probabilidad o no de tener una mutación en estos genes relacionados con el síndrome de Lynch, y por eso es importante que las personas adquieran asesoría genética o consejería genética para que puedan adquirir una evaluación completa. Estos simplemente son factores de riesgos, así que si usted conoce a un familiar que de pronto tenga estas características, pues es bueno que le empiece a hablar acerca de lo que aprendió hoy en cuanto al síndrome de Lynch, o si usted es un paciente que ha sido diagnosticado con uno de estos cánceres y ahora está pensando, mi historial familiar tiene que ver con esto, de pronto debo hablar con un doctor para ver si puedo ser referido al departamento de genética, pues también lo puede hacer. Ahora, también he hablado de los factores de riesgo cuando una persona tiene un cáncer que está relacionado con el síndrome de Lynch, pero las personas que de pronto no tienen un historial personal de cáncer, pero tienen un historial familiar de estos cánceres relacionados con el síndrome de Lynch, pues también pueden tener una evaluación con un asesor genético o un proveedor de genética que pueda hacer una evaluación más completa acerca de las pruebas genéticas que puedan detectar el síndrome de Lynch. Entonces, si usted tiene un historial familiar de familiares de primer grado, o sea, lo que quiero decir es hermanos, hermanas, hijos, hijas, papá, mamá, que hayan tenido un diagnóstico de cáncer colorectal o de útero antes de los 50 años, pues ahí bueno, este es un factor de riesgo que está relacionado con el síndrome de Lynch, entonces puede hablar con su proveedor de salud para que le haga un referido al departamento de genética. También si tiene, bueno, más de 2 familiares de primero o segundo grado, así que ya sí incluimos de pronto abuelos, tíos, tías. Entre más fuerte el historial familiar sea, pues con mayor razón debe dejarle saber a su proveedor de salud que le haga un referido al departamento de genética si usted tiene de pronto sospechas de que puede haber síndrome de Lynch en su familia en cuanto al conocimiento que hemos ganado el día de hoy. Y también otro factor de riesgo que tiene que ver más con un poco de otros tipos de pruebas que se hacen en los tumores, pero un paciente que tenga lo que se llama inestabilidad de microsatélite alta o pérdida de la expresión proteica en el estudio histoquímico en un tumor relacionado con el síndrome de Lynch. Y sé que, bueno, estas palabras fueron un poco palabras de doctor, pero voy a explicar un poco acerca de lo que quiero decir con este factor de riesgo en específico.
Y para ello, entonces, tenemos que aprender cómo se diagnostica el síndrome de Lynch. Entonces, hay ciertas pruebas para los pacientes que han tenido un historial de cáncer de colon, usualmente un cáncer de útero, o algún cáncer relacionado con el síndrome de Lynch. Y estas son pruebas que se hacen en el tumor. Entonces, lo que hace este examen de inmunohistoquímica es que estudia, bueno, la expresión de unas proteínas que reparan el ADN. Entonces, tenemos que como volver atrás un poco a lo que estábamos hablando durante el principio. Una de las funciones de nuestros genes es crear proteínas. Entonces, lo que hace este examen en el tumor es mirar si las proteínas que los genes del síndrome de Lynch tienen que hacer están presentes en el tumor. Si las proteínas están presentes, significa que hay mayor razón de que esos genes estén funcionando, lo cual puede disminuir la probabilidad de que haya síndrome de Lynch en esa persona, por ejemplo. Y también es lo mismo cuando hablamos del otro examen de inestabilidad de microsatélites, que lo que hace es que esta prueba analiza, bueno, la estabilidad del tumor, y si el tumor está inestable, esto también puede incrementar el riesgo de una mutación en un gen relacionado con el síndrome de Lynch. Entonces, estos dos exámenes simplemente se utilizan para determinar, bueno, unos tratamientos como la inmunoterapia, pero también se usa para determinar si un paciente debe obtener exámenes o pruebas genéticas para detectar el síndrome de Lynch. Y como dije anteriormente, esta prueba se hace para los pacientes que tengan cáncer de colon, cáncer de útero o cánceres, bueno, algunos cánceres relacionados con el síndrome de Lynch. Y usualmente si estas pruebas, bueno, salen que, bueno, estas pruebas más que todo son identificadas o son evaluadas por un proveedor de salud, así que no es algo que usted tenga que evaluar por usted mismo. Usualmente, si el proveedor de salud ve que hay sospecha de síndrome de Lynch basado en estas dos pruebas de tumores, pues el proveedor de salud le va a dejar saber. Entonces, también cuando hablamos del síndrome de Lynch, el síndrome de Lynch se diagnostica con mayormente con algo que se llama una prueba genética. Entonces, usualmente el proceso es, bueno, se encuentra que hay un factor de riesgo asociado con el síndrome de Lynch, ya sea por el historial personal, el historial familiar, las pruebas del tumor o una combinación de las tres. Entonces, bueno, hay un factor de riesgo, entonces ahí es cuando se hace el referido a hacer una evaluación para identificar qué tanto riesgo hay de que la persona tenga el síndrome de Lynch. Y ahí es cuando entonces la persona va a ver a un asesor genético o a un profesional de genética la mayoría de las veces. Y entonces lo que va a pasar durante una sesión de asesoramiento genético o consejería genética es que este proveedor va a evaluar su riesgo de cáncer hereditario tomando en cuenta todo el historial familiar, el historial personal, las pruebas de tumor, etcétera. Y ahí entonces es cuando se determina si el paciente debe obtener pruebas genéticas o no. Entonces, si la prueba genética es una prueba usualmente de sangre o de saliva, mayormente, y lo que hace la prueba genética es, como mencioné anteriormente, los genes están en cada una de nuestras células, incluyendo las células que están en la sangre o en la saliva, y entonces esta prueba va a mirar y analizar los genes relacionados con el síndrome de Lynch. El objetivo de la prueba genética es identificar si hay mutaciones en estos genes que sean hereditarias. Y basado a los resultados, pues se hacen recomendaciones para el paciente acerca de, basado en qué gen está afectado, si hay alguna mutación genética, el historial familiar y los riesgos de este gen, de mutaciones en este gen, pues se hacen recomendaciones a seguir acerca de, bueno, cómo disminuir el riesgo de cáncer o cómo ayudar para la prevención temprana o cómo mejor manejar el cáncer si hay tratamientos que estén disponibles basados en estos resultados.
Y entonces aquí hablo un poco más de, bueno, lo que es la prueba genética. En cuanto a los resultados que una persona puede tener en una prueba genética, hay usualmente tres resultados. El resultado negativo quiere decir que la prueba genética no identificó una mutación relacionada con el síndrome de Lynch. Si una persona tiene un resultado negativo, el historial familiar es bastante importante porque si aún no se ha identificado la razón por la cual el historial familiar de cáncer de pronto, o sea, luce fuerte, si, supongamos si hay bastante cánceres de colon en la familia y no sabemos por qué, o bastantes cánceres de útero y no sabemos por qué, pues ahí es cuando las recomendaciones, si no se encuentra una mutación genética, van a estar basadas en ese historial familiar. O sea, el historial familiar nunca se ignora. Sí hay otro resultado que se llama una variación genética de significado desconocido. En inglés lo conocemos como un BUS. Y esto pasa cuando se ha identificado un cambio en un gen, pero aún no se determina si ese cambio en ese gen está prohibiendo que el gen trabaje como debe de trabajar, o si es simplemente un cambio que está en ese gen, pero el gen está funcionando normalmente. Tenemos también que tener en cuenta que los cambios en nuestros genes no todos son patogénicos, no todos causan que nuestros genes no funcionen. A veces estos cambios en nuestros genes son únicos a nosotros, únicos a, bueno, a nuestra familia, de donde venimos. Entonces, por eso es que cuando hay una variación genética de significado desconocido, las directrices no recomiendan cambiar el manejo clínico de esa persona. Y lo que recomiendan a ese punto es simplemente evaluar a la persona y hacer recomendaciones basadas en el historial personal y familiar de ese paciente. Y también en cuanto a se haya más información acerca de, bueno, de estos cambios en estos genes, pues el laboratorio usualmente envía un reporte donde se actualiza al paciente de los nuevos, o sea, los nuevos resultados que se han encontrado acerca de esa variante en específico. La mayoría de las veces las variaciones genéticas de significado desconocidos son reclasificadas como cambios benignos, o sea, no están relacionados con el desarrollo de cáncer, pero sí pasa al contrario y de pronto la variante desconocida es clasificada posteriormente como patogénica o algo que de pronto puede ser, bueno, que puede estar relacionado con el riesgo de cáncer, pues su proveedor de salud le va a dejar saber. Y el resultado, entonces estos son los dos resultados que podemos obtener si no se han encontrado una mutación patogénica, algo que ya sepamos que sí incrementa el riesgo de cáncer. Entonces, y si esto pasa, pues las recomendaciones se hacen más basadas en el historial personal y familiar de la persona. Ahora, si el resultado es positivo, quiere decir que se identificó una mutación relacionada con el síndrome de Lynch. O sea, que sabemos que ese cambio que se encontró en ese gen relacionado con el síndrome de Lynch está causando que ese gen no funcione. Entonces, a ese punto, las recomendaciones van a estar basadas en el tipo de gen que esté afectado, el historial personal y el historial familiar de la persona. Ahora, las recomendaciones para las personas con el síndrome de Lynch. Así que, bueno, si a usted lo han diagnosticado con el síndrome de Lynch o de pronto se está preguntando que, bueno, mi historial familiar es, tengo factores de riesgo para el síndrome de Lynch, ¿qué pasaría si me hago la prueba genética y salgo positiva? ¿Qué va a cambiar en mi manejo clínico? Entonces, usualmente las recomendaciones que son más comunes es que la mayoría de los pacientes tienen un poco más de colonoscopías más seguidas. Supongamos usualmente para un paciente que no tiene factores de riesgo en el historial familiar en cuanto al cáncer de colon, se empiezan las colonoscopías ahora a la edad de 45 y bueno, la frecuencia que se hacen estas colonoscopias puede variar de 5 a 10 años dependiendo de los resultados que se encuentren en esas colonoscopias. Pero cuando hay una mutación en el síndrome de Lynch, ese no es el caso. Ya que sabemos que hay un factor de riesgo, pues dependiendo qué gen esté afectado, es lo que va a determinar, y el historial familiar es lo que va a determinar
a qué edad se debe empezar las colonoscopias y qué tan frecuentes se tienen que hacer. Las recomendaciones contra el cáncer de endometrio o el cáncer uterino usualmente es aprender a reconocer los síntomas tempranamente. También la paciente se puede hacer, realizar biopsias endometrial, una biopsia de la parte endometrial cada 1 a 2 años a partir de los 30-35 años. Pero como mencioné anteriormente, las recomendaciones que he puesto aquí son recomendaciones generales, pero estas recomendaciones son diferentes en cuanto a los resultados específicos que el paciente obtenga. Así que por favor no tomen estas recomendaciones que están en esta diapositiva como las recomendaciones que le van a hacer a usted, porque hay que tomar en cuenta también el tipo de gen que fue afectado, si usted tiene síndrome de Lynch, y su historia familiar. Así que estas son simplemente recomendaciones generales para darles un ejemplo de cuáles son las recomendaciones que de pronto se pueden cambiar si se detecta que una persona tiene síndrome de Lynch. Entonces aquí puse unos recursos que usualmente uso bastante con mis pacientes. Uno de ellos, siendo FORCE, que ha sido un recurso bastante útil en cuanto no solamente dar información apropiada a los pacientes que tienen riesgo de cáncer hereditario, pero también ha sido de bastante beneficio en cuanto a hacer que estos pacientes encuentren también grupos de soporte, que puedan encontrar a alguien que les pueda explicar sus mutaciones genéticas, que puedan hablar de sus experiencias, que puedan hablar acerca de diferentes tratamientos, tanto como ayudar a los proveedores de salud a, conocer un poco más acerca de la genética, que es bien importante, pero también está la asociación de C-Care, que es más específica en cuanto al síndrome de Lynch. También está la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos, el Instituto Nacional de Salud y también las redes la Red Nacional Comprensiva de Cáncer. Entonces ahora quiero, ya resumir la presentación, dándoles muchas gracias por estar presentes el día de hoy y ahora ya puedo responder las preguntas que tengan. Muchas gracias, Laura. Tenemos unas preguntas. La primera es, tengo síndrome de Lynch y tengo 58 años. ¿Debería hacerme una prueba de detección de cáncer de páncreas? Bueno, esa es una pregunta importante, pero como recalqué anteriormente, depende del historial familiar usual y también depende del tipo de gen que tenga afectado. O sea, si es el gen MLH1, PMS2, pero también lo más importante es el historial familiar. Actualmente las directrices no aconsejan la prueba de detección de cáncer de páncreas para las personas que solamente tengan una mutación en alguno de los genes de síndrome de Lynch sin tener un historial familiar. Recomiendan que las pruebas de detección del páncreas se hagan para las personas que tienen mutaciones en estos genes y tengan un historial familiar de cáncer de páncreas. Entonces es importante que hagan una evaluación acerca del historial familiar y dependiendo de cómo el historial familiar luzca, pues eso es lo que va a determinar si las pruebas de detección de cáncer de páncreas son apropiadas y y también que el paciente sea referido a un centro que tenga experiencia en cómo hacer estas pruebas de detección y que pueda hablar acerca de los beneficios y las limitaciones de esta prueba de detección. Muchas gracias, Laura. Otra preguntita. Tengo síndrome de Lynch y tengo 42 años. ¿Debería hacerme una prueba de detección de cáncer de la próstata? Entonces, así como hablé de la prueba de detección de cáncer de páncreas, también las pruebas de detección de cáncer de próstata, aunque no hay que tener un historial familiar
de cáncer de próstata, pues el historial familiar también va a determinar a qué edad se debe empezar las pruebas de detecciones de cáncer, bueno, la prueba de detección de cáncer de próstata. Actualmente las directrices recomiendan que los pacientes que tengan mutaciones en los genes del síndrome de Lynch, igual dependiendo qué gen está afectado, pueden considerar empezar pruebas de detección de cáncer de próstata a los 40 años. Sin embargo, antes de obtener esta prueba es importante que usted hable con su doctor y para que evalúen también su historial familiar y pues le pueda dar la recomendación de que tan pronto pueda empezar la prueba de detección temprana del cáncer de próstata y cómo se debe realizar la prueba de cáncer de próstata, si hay que hacer algo extra. Súper, gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es la mejor edad para realizar la prueba de síndrome de Lynch? Mi hijo tiene 17 años. ¿Debería hacer la prueba ahora? Bueno, eso también no quiero no quiero sonar como un disco que esté, rayado, como decimos, pero también esto depende en el tipo de mutación que usted tenga, cuál gen, en qué gen tiene la mutación, porque por ejemplo, las personas que tienen mutaciones en el gen MLH1 y MSH2 empiezan colonoscopias más temprano que las personas que tengan mutaciones en los genes PMS2 y MSH6. Para las que tengan mutaciones en el MLH1 y MSH2, usualmente se empiezan a los 25 años o a no ser de que haya un historial familiar de cáncer colorectal antes de los 25 años. Ahí se recomienda que las colonoscopias se consideren 2 a 5 años antes del diagnóstico más temprano en la familia, si este diagnóstico fue antes de los 25 años. Para las personas con mutaciones en los genes MSH6 y PMS2, usualmente se empiezan las colonoscopias a los 30 años o a no ser de que haya un historial familiar que indique que haya un diagnóstico de cáncer colorectal en la familia que se desarrolló antes de los 30 años. En ese caso se recomienda que las colonoscopias puedan ser consideradas de 2 a 5 años antes del diagnóstico más temprano, si este diagnóstico fue a los 30 años. Entonces, como vemos, depende del historial familiar y el tipo de gen que esté afectado. Muchas gracias, Laura. La última pregunta. Acabo de enterarme que tengo el síndrome de Lynch. ¿Mi plan de salud pagará mis conoscopias? Okay. Usualmente eso depende del tipo de seguro médico que tenga, pero todos los seguros médicos son diferentes, pero si hay síndrome de Lynch, pues hay una justificación en cuanto a por qué se están recomendando las colonoscopias a esa edad y por qué se están recomendando tan frecuente. Entonces, usualmente, bueno, los seguros médicos tienden a tomar estos exámenes genéticos y proveer a que los pacientes, bueno, puedan seguir estas recomendaciones de acuerdo con las directrices nacionales, pero todo depende del tipo de seguro médico que se obtenga. Sin embargo, si usted tiene síndrome de Lynch y tiene seguro médico, yo hablaría con el proveedor de salud y también contactaría, bueno, al seguro médico para ver qué, bueno, basado basado en que usted tiene síndrome de Lynch, si van a cubrir las colonoscopias o no, porque depende del seguro médico. No puedo hablar por todos los seguros médicos porque en verdad no sabría. Pero también eso está importante para la pregunta anterior en cuanto al cuándo se deben empezar las colonoscopias para la persona que tiene el hijo de 17 años. Usualmente no hacemos, o sea, para condiciones como síndrome de Lynch, que son condiciones que usualmente afectan a los adultos, a no ser de que haya un historial de cáncer colorectal, o sea, a más temprana edad que los 17 años, usualmente no se recomiendan las pruebas genéticas, sino hasta después de los 18 años para proteger la autonomía del paciente, que
se esté realizando las pruebas genéticas, pero también porque puede haber ciertas pólizas en cuanto a seguros que los pacientes de pronto quieran considerar antes de hacerse las pruebas genéticas, especialmente si las colonoscopias no se pueden empezar hasta los 25 años, por ejemplo. Entonces, en cuanto a las personas que son menores de 17 años, en verdad recomiendo que hablen con un asesor genético antes de realizar cualquier prueba genética para que puedan tener las mejores recomendaciones en cuanto a la edad apropiada de hacerse la prueba genética y seguir recomendaciones en cuanto a los resultados, porque también puede hacer que de pronto su hijo no tenga el síndrome de Lynch si de pronto sale su prueba sale negativa, por ejemplo. Muchas gracias, Laura. Ya vamos a continuar comunicándose con Force para satisfacer sus necesidades de apoyo e información. Se ven que hay muchas mutaciones y muchos cánceres. Solo hay una comunidad, la comunidad de Force, que apoya y cualquier que sea afecto por ellos. Gracias por atender. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.